Reddit pregunta: ¿psicólogos y terapeutas alguna vez han tenido un paciente que pensaban que era una causa perdida? Trabajo principalmente con niños y, haciéndome eco de otros sentimientos, la etiqueta de causa perdida no es realmente útil. Pero a menudo veo personas que, por muchas razones diferentes, no es probable que realicen personalmente cambios que los beneficien. Tienen muy poca agencia personal o son parte de un sistema familiar que es muy probable que continúe causándoles angustia mientras sean parte de él. Además de eso, hay algunas personas con psicosis importantes que, si no se tratan, muy probablemente les impedirán tener una vida sana y segura. Dicho esto, buscar la ayuda de un terapeuta es una excelente manera de avanzar hacia una vida mejor. Para la inmensa mayoría de las personas que veo, trabajo con niños con autismo y, aunque nunca pensé que ninguno de mis hijos fuera una causa perdida, sus familias ocasionalmente, absolutamente, no hay una buena manera de explicarle a alguien que sí, que puedo ir a tu casa y enseñarle a tu hijo 1.000.000 de cosas, pero al final del día tienes que ser padre y apoyarnos también. Nada de lo que hagamos funcionará completamente sin que los cuidadores estén a bordo y dispuestos a hacer su parte del trabajo. Es muy frustrante, sinceramente. Trabajó como consejero residencial en un centro para jóvenes de crianza, en su mayoría violentos. Había una clienta que tenía un trastorno de oposición desafiante extremo y luchaba todo el tiempo hasta el punto de que varios miembros del personal resultaron heridos por ella. También la conectaron con un proxeneta. Pensé que no había manera de que ella cambiara, pero aún así recé para que sucediera algo. Terminó siendo adoptada por sus dos entrenadores. Papá era su entrenador personal y mamá era entrenadora deportiva. El día que dejó la agencia fue muy grosera y maldijo a todos. Su papá se enteró y la hizo disculparse y despedirse nuevamente. Esta chica nunca antes respetó ninguna autoridad, pero esta pareja se ganó su respeto siendo sus entrenadores. Me encontré con ella un par de años después y ella era muy respetuosa y dulce y parecía que le iba bien en la escuela. Me hizo saltar una lágrima de felicidad. Cada persona que no admitiría que tenía un problema. Eso pone fin a cualquier ayuda que puedas brindar. Eso no significa que serán una causa perdida para siempre, pero lo son en ese momento. No he tenido una causa perdida en más de 12 años. Causas casi imposibles, pero no perdidas. Sin embargo, los clientes que están en terapia durante años o décadas sin hacer ningún intento de utilizar las estrategias enseñadas en las sesiones, y repitiendo la misma narrativa indefinidamente, mientras se quejan de que no mejoran o lamentan la percepción de que nadie intenta ayudarlos, mientras están sentados en la oficina de un ayudante, son los más frustrantes para mí. Un terapeuta señala los caminos. El cliente tiene que caminar. Los pasos de bebé están bien, caerse está bien, caminar muy despacio está bien. Necesitar que alguien camine a su lado y que le indique cada paso está bien. Ningún esfuerzo para moverse durante años no está bien. Sí, estaba muriendo por complicaciones de la anorexia nerviosa. La conocía desde hacía más de una década. Sin duda, el día más jodido en 30 años de práctica. Me sentí honrada de haber tenido la oportunidad de servir a muchos, a los más olvidados. Pero ella siempre será recordada. Lo haré a Liz. A mi esposa le diagnosticaron bipolar 2. A ella también le costó mucho y finalmente buscó ayuda. Pero eso es para otro hilo. El primer psicólogo que vio rápidamente le informó que tenía un 25% de probabilidades de suicidarse. Ella se fue, llorando. Le tomó meses superar eso. Finalmente encontró un psicólogo en quien confiaba y nunca ha estado mejor desde hace 8 años. Recién graduada con una maestría, todos los terapeutas, psicólogos, médicos, etc., no son iguales. Encuentra uno que te guste y en el que confíes. Y no te desilusiones porque los primeros que conozcas sean jodidamente terribles, porque algunos son absolutamente terribles. Perdido, no.
Algunos donde sabes que no van a mejorar más allá de una pequeña cantidad. Simplemente trabaja con ellos para controlar sus síntomas. Intentar desarrollar habilidades y trabajar más en el momento. Fue una lucha aprender que no puedo arreglar a todos, sino trabajar dentro de sus capacidades. Soy psicólogo escolar y odio decir que cualquier niño no tiene remedio. Pero hay algunos niños que ciertamente lo parecen, principalmente porque no podemos lidiar con todo lo que sucede en casa. En este momento tenemos un niño en primer grado que no recibe disciplina en casa. Hacemos todo lo posible, pero su madre refuerza sus comportamientos y hay mucho que podemos hacer cuando solo lo vemos durante 7,5 horas al día. Luego hay otros niños que tienen muchos traumas y disfunciones en casa y el único apoyo que reciben es en la escuela. Nos lo pasamos muy bien en la escuela. Pero nuevamente, 7,5 horas al día durante 10 meses al año, por suerte estos casos son pocos. Pero me desgastan. A los niños les iría mucho mejor con un mejor ambiente hogareño. Tuvimos un paciente que era intratable a las autolesiones y logró ser peligroso sin poner en peligro su vida. Durante los últimos 5 o 6 años, he puesto docenas de suturas en varias partes. Tenga en cuenta que el mejor tratamiento para las heridas punzantes a menudo no es el cierre. He ayudado a esta persona a pasar probablemente entre un cuarto y un tercio de esos años siendo tratada como paciente hospitalizada en varias instalaciones a largo y corto plazo. Tenían todos los tratamientos disponibles, incluidos EMT y ST, además de todos los medicamentos y terapias. Continuaron autolesionándose de maneras cada vez más perturbadoras públicamente. En realidad soy terapeuta. Tiendo a verlo, no en términos de posible versus imposible, sino más bien en términos de ayudarlos a avanzar en su camino hacia la salud mental. Si puedo ayudarlos a avanzar más en ese camino que antes, eso es una victoria. Hay muchos clientes en los que no veo cambios dramáticos, pero sí veo pequeñas mejoras con el tiempo. Las personas son complicadas y su dolor también, pero mientras pueda mejorar su vida de alguna manera, no lo consideraría una causa perdida. Mi trabajo no es curar a las personas, sino simplemente ayudarlas a avanzar hacia la salud mental. No soy terapeuta, pero estoy estudiando para serlo. Pero esto en realidad es de una de mis estadías en un hospital psiquiátrico. Ahora estoy bien. Pero fue una época oscura. Estuve allí por algunos pensamientos suicidas cuando tenía 13 años. Muchos niños estaban en situaciones muy similares, pero todos nos llevábamos decentemente. Todos fueron educados y respetuosos, y estamos allí para recibir ayuda. Y luego admitieron a un niño nuevo. Lo llamaremos Lucas. Lucas estuvo allí por problemas de ira, y seguro que eso está bien. Él está aquí para recibir ayuda. O eso es lo que pensé. Lucas era extremadamente volátil, gritando constantemente, golpeando a los pacientes y al personal, etc. Pero nuevamente, está en el lugar correcto para obtener ayuda. Luego, cuando traté de hablar con él, amistoso hasta el extremo, me dijo que me ahorcara. Está bien. Bien. Solo se enojó más a medida que avanzaba su estancia. Resultó que estaba allí porque destrozó el auto de su madre con un palo de golf por quitarle su teléfono. Ahora había visto a su mamá durante sus visitas. Parecía bastante normal. Estaba muy claro que estaba en una posición acomodada. Se parecía un poco a una madre. De clase alta de una película original de Lifetime directa a la televisión. Tuvieron que sujetarlo una vez durante una visita para evitar que la lastimara. Él hablaba por teléfono en la cabina telefónica y se peleaba a gritos con ella. Siempre me sentí tan mal por ella. Nadie estaba a salvo de la ira de Lucas tampoco. El niño de 10 años que estaba en la unidad con nosotros, la unidad para niños, estaba abarrotada. No, le dije que saltara de un tejado. ¿Personal? En absoluto. Les dije que eran unas perras y también les lancé algunos insultos raciales. Doctores, no. Realmente los llamó charlatanes y amenazó con que su padre los demandara. Por lo que no sabría decirte.
Salí de esa unidad porque me dieron el alta a los 4 días de que él entró, pero salí pensando que no había esperanza para él. Parecía pensar que era un regalo de Dios y que tenía razón el 100% del tiempo. Y no se preocupaba en absoluto por nadie más que por sí mismo. No un terapeuta. Tengo un familiar que me da pena, el psicólogo, psiquiatra y médico de cabecera que tienen que tratar con él porque no escucha y no hace nada de lo que necesita, en su opinión. Es una víctima perpetua y nadie podría entenderlo. Tuvo cáncer de huesos a los 12 años. Como resultado, tuvieron que amputarle un brazo. En su opinión, nadie lo ha pasado ni lo pasará tan mal como él. No puedes hablar con él porque siempre termina con "ya sabes cómo soy". A sus 67 años, está mentalmente estancado en la madurez de un niño de 12 años y te lo dice cuando no puede afrontar algo. En agosto estuvo tan mal durante un par de semanas que el psicólogo, el psiquiatra y el médico de cabecera le dijeron que ingresara en el hospital psiquiátrico local. No lo haría porque lo hizo una vez y no sirvió de nada. Algunas personas simplemente quieren que desaparezca pero no hacen nada al respecto. Le encanta ser una víctima. Desafortunadamente, puede resultar muy difícil ayudar a las personas con trastornos de la personalidad. Recientemente estuve viendo a una pareja en la que el hombre tenía un trastorno narcisista de la personalidad y horriblemente abusaba emocionalmente de su esposa. Tenía miedo incluso de hablar en la sesión. Quería manipularme para convencerla de que le diera lo que quería, mudarse fuera del estado y vivir en una cabaña lejos. Después de que le expliqué interminablemente que no estaba de acuerdo con él y que los animo a permanecer en un sistema de apoyo social, me llamó cabrón, salió furioso de mi oficina y disputó todos los cargos de tarjeta de crédito por sus sesiones. Varios terapeutas me dijeron que básicamente no había nada que la terapia pudiera hacer por mí y que me recomendaron que ni siquiera me molestara en buscar otro terapeuta. He estado entrando y saliendo de terapia desde que era un niño pequeño. Me diagnosticaron todo tipo de cosas: TDA, depresión, esquizoafectivo, bipolar. Tomé una amplia variedad de medicamentos y fui hospitalizado algunas veces tanto voluntaria como involuntariamente, aunque creo que en general he ido empeorando con el paso del tiempo. Mis síntomas más comunes han sido depresivos. No disfrutaba mucho de la vida, no estaba motivado en la escuela y, en este punto, perdí el interés y dejé de disfrutar prácticamente todo. He tenido algunos brotes psicóticos a lo largo de los años, pero ninguno duró mucho más de una semana aproximadamente. Nunca falté a las citas. Siempre estuve dispuesto a hablar, responder preguntas y compartir mis sentimientos lo mejor que pude. Uno de los terapeutas que me dijo que la terapia no me ayudaría comentó que mi pensamiento era perfectamente razonable, pero que mis emociones eran tan completamente disfuncionales que ninguna discusión o consejo haría ninguna diferencia. De vez en cuando hacía algo que me pedían. Mi último terapeuta me animó lo suficiente como para encontrar y asistir a un grupo local que jugaba varios juegos de cartas y de mesa los viernes por la noche. Fui tal vez un par de meses antes de que ya no tuviera ganas de ir más. La mayor parte del tiempo les dije a mis terapeutas que no prometí estar lo suficientemente interesado como para hacer nada. No diría que soy 100% una causa perdida, pero no puedo culparlos exactamente por pensar que la terapia parecía ineficaz para mí, aunque creo que una pareja no quería admitir que tal vez un terapeuta más que Empeteul podría haber sido al menos un poco más útil que ellos. Yo diría que el peor terapeuta que he tenido se negó a admitir que tuviera algún problema real. Esto fue después de haber estado internado involuntariamente durante un mes por un brote psicótico, y en directa contradicción con las opiniones de muchos otros profesionales de la salud mental a los que él tuvo acceso. El tipo parecía tener la empatía de una roca. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden comentar sus historias o consejos sobre esta temática. Recuerden suscribirse y compartir este video para que pueda seguir trayendo más de este contenido.